Hola, en este video vamos a mirar la sección 6.3, que es la última del capítulo 6. Y esta sección se trata de la expansión del pronombre relativo que. Ahora no vamos a repasar esas primeras diapositivas que he puesto aquí. Son más prácticas con las oraciones subordinadas. En esta primera diapositiva he puesto otras oraciones de práctica para que ustedes puedan combinar las dos oraciones para formar una sola oración compleja, convirtiendo la segunda cláusula en una cláusula relativa. En esta diapositiva, en esta práctica, ustedes deben decidir si usar una cláusula relativa restrictiva o una cláusula relativa no restrictiva. Recuerden que la cláusula relativa es la cláusula subordinada adjetival, con función adjetival. Y bueno, entonces la figura 6.4 en la página 223 del libro les puede ayudar a determinar cuál de los pronombres relativos o cuáles, si hay más de una opción, son los más adecuados, son los pronombres justos que usar. En la próxima diapositiva va a haber las respuestas a esta práctica. Y si ustedes se acuerdan, también al final del último video, al final de la sección 6.2.4, yo había puesto esas oraciones de práctica para formar también oraciones complejas de las simples. Y las respuestas están aquí, en estas dos diapositivas. Bien. Entonces ahora comenzando la sección 6.3 que habla de la expansión del pronombre, aquí un error, lo voy a corregir antes de poner el PowerPoint en Blackboard, el pronombre relativo que. Entonces la expansión se trata precisamente de esto, el pronombre relativo que se está expandiendo de modo que está tomando el territorio de uso que antes le pertenecía a otros pronombres relativos. Entonces, en oraciones subordinadas donde antes se usaban otros pronombres como al que o a quienes, por ejemplo, poco a poco esos usos están disminuyendo y está aumentando el uso del pronombre relativo que. Vamos a ver la primera instancia de esta expansión, que es la eliminación gradual del pronombre relativo el que, el cual o quién del objeto indirecto. Vamos a ver esta oración que muestra un uso de lo que se describe aquí. Hay estudiantes a quienes no les interesan las notas. Ja, ja, ja. Yo sé que no es verdad, pero he puesto esta oración solo como broma. Bueno, entonces, there are students to whom, ¿no? A quienes grades aren't important, por ejemplo, or to whom grades aren't of interest. Algo así. Entonces, obviamente las notas no interesan a los estudiantes, ¿verdad? Las notas no interesan a los estudiantes. Este pronombre de objeto indirecto les, no, está refiriéndose a estudiantes, ¿verdad? Este pronombre relativo a quienes o quienes también se está refiriendo a estudiantes, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo poco a poco es la eliminación de este a quienes, ¿ok? Y otra manera que se dice en una forma coloquial o en una manera de hablar informal es, hay estudiantes que no les interesan las notas.
Entonces tenemos este que, ¿verdad? Que está reemplazando el a quienes. Ahora, este cambio es lógico porque el uso del pronombre les, ¿no? Indica la función de objeto indirecto. Entonces, al final, reemplazando este a quienes con el que, no causa confusión porque todavía tenemos el pronombre de objeto indirecto aquí, ¿no? Para de alguna manera decirnos cuál es la función de qué, ¿verdad? Entonces, antes se usaba este a quienes que a partir de la figura en el libro era obvio que esto solo se podía usar, ¿no? Para objeto indirecto. Entonces, uno podría imaginar que si perdemos el uso de un pronombre relativo que se usa como objeto indirecto, podríamos perder el significado, se podría causar confusión en la oración. Pero en este caso no sucede y la autora dice que, bueno, como ya tenemos aquí este pronombre de objeto indirecto, el pronombre relativo, pues su función se vuelve obvia, ¿no? Porque tenemos el otro pronombre aquí de objeto indirecto que nos ayuda a entender cuál es la función de este pronombre que. Entonces, hay estudiantes que no les interesan las notas. Este que se refiere a estudiantes, este les se refiere a estudiantes y como estamos con un verbo de tipo gustar, ¿verdad? Entonces, las notas es el sujeto, no les interesan a los estudiantes. Entonces, estudiantes es objeto indirecto y entonces aquí el pronombre relativo que tendría función también de objeto indirecto. O pronombre relativo con función de objeto indirecto. Recuerden, por favor, recuerden este fenómeno. ¿Cómo se llamaba el fenómeno donde tenemos una estructura, una palabra, por ejemplo, con más de un significado o con más de una función? Este fenómeno muy común en latín, ¿se acuerdan? Con los casos, ¿no? Los sufijos que indicaban caso nominativo, caso genitivo, caso acusativo. Entonces teníamos un sufijo con varias funciones, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba ese fenómeno? Se llamaba sincretismo. Y habíamos dicho también que en español, con los pronombres de objeto directo, no teníamos casos de sincretismo. Pues con la expansión de que en un nuevo territorio tenemos el aumento del sincretismo, porque ahora el que está adoptando una nueva función. Vale, en la próxima diapositiva vamos a mirar la segunda instancia de la expansión del pronombre relativo que. En esta segunda instancia vemos la eliminación gradual del pronombre relativo del objeto preposicional, ¿no? Entonces, en este caso, si miramos la oración, conocí a la mujer con quien hablabas, ¿ok? Aquí tenemos la preposición con y aquí tenemos el pronombre relativo que es objeto de esta preposición, ¿no? Porque cada vez que tenemos una preposición, tenemos un objeto o un complemento de la preposición, ¿verdad? Entonces, este quién se refiere a mujer, ¿no? Entonces, tú hablabas con la mujer, ¿verdad? Entonces, hablar con la mujer, mujer sería objeto preposicional de con y como quién también se refiere a mujer, quién también tiene el papel de objeto preposicional, ¿ok? Pues aquí vemos en el habla coloquial,
en el habla informal de muchos hispanohablantes nativos una oración que significa la misma cosa, pero con la eliminación de este quién. Conocí a la mujer que tú hablabas con ella. ¿Ok? Traducido en inglés a I met the woman that you were talking to her. Suena raro en inglés, pero entonces estas 2 estrellas significan aquí que es una oración que escuchamos en el habla informal o en el habla coloquial, pero que en el habla formal o específicamente o más en la escritura formal nunca usaríamos este orden de palabras, esta construcción. Sin embargo, los hablantes nativos están usando esta nueva sintaxis, esta nueva construcción. Entonces, aquí lo que tenemos es la eliminación de con quién, ¿sí? Y usamos el pronombre relativo que, pero luego se está introduciendo un sintagma preposicional. Entonces, la preposición al final no desaparece nunca porque la necesitamos para no perder el significado, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo es creando, o lo que están haciendo estos hablantes es creando un nuevo sintagma preposicional con ella para aclarar la función de este qué. Entonces, se podría considerar menos clara o menos lógica esta decisión, por cuanto no sea una decisión consciente. Estos cambios lingüísticos siempre ocurren al nivel inconsciente o subconsciente. Los hablantes no saben que están haciendo esto a un nivel consciente. Son cambios que ocurren por una razón u otra cognitiva. Entonces, aquí tenemos de alguna manera una simplificación del sistema de pronombres relativos, ¿no? Porque se está eliminando un sistema más complejo con una preposición seguida por pronombre relativo y se está eliminando y reemplazando con un único pronombre relativo, una forma única que, pero luego se está creando un sintagma preposicional al final, ¿no? De la cláusula para aclarar esa función de qué, ¿no? Entonces, conocí a la mujer que tú hablabas con ella. En la próxima diapositiva, aquí la tercera instancia de la expansión del pronombre relativo que. Y aquí es la eliminación gradual del pronombre relativo adjetival cuyo. Recuerden que este pronombre relativo cuyo indica posesión. So, en inglés es el equivalente de whose, W-H-O-S-E. Like, I saw the girl whose shoes you stole yesterday. Okay, o algo así. Entonces, si miramos la oración, esta primera oración es la oración estándar, una oración que incluye este pronombre relativo adjetival y es obviamente un uso formal, ¿no? Se reunieron las mujeres cuyos esposos murieron en la guerra. So, se reunieron is they got together, okay? The women whose husbands passed away in the war got together. Okay, entonces whose, W-H-O-S-E, cuyos, las mujeres cuyos esposos. Entonces son los esposos de las mujeres. Por eso este cuyo indica posesión, ¿no? Los esposos de las mujeres. Y está describiendo, ¿no? A mujeres, entonces es pronombre relativo adjetival. Ahora, antes de leer estos 2 puntos, vamos a mirar lo que se dice en una forma coloquial, en una forma informal. Los hablantes del español nativos dicen, se reunieron las mujeres que sus esposos murieron en la guerra. Ahora, tenemos el pronombre relativo que
Y el aspecto posesivo, whose, ¿no? Se mantiene aquí con el determinante posesivo sus, este determinante posesivo átono sus. Este fenómeno se llama el quesuismo. Quesuismo. De nuevo, es quizás menos clara la decisión inconsciente de adoptar esta nueva forma porque lo que estamos haciendo es eliminando un pronombre que tiene las dos funciones y reemplazándolo con una estructura de dos palabras, ¿no? Entonces, se necesita este determinante posesivo, de nuevo, se necesita un elemento nuevo para indicar la función de este pronombre relativo o para aclarar su función. Entonces, podría parecer como una decisión menos lógica o menos clara, pero obviamente los hablantes tienen unas razones subconscientes muy eficaces para llegar a esos nuevos usos lingüísticos. Entonces, probablemente, y esto es solo an educated guess, me atrevo solo a adivinar que probablemente es mucho más fácil recordar un solo pronombre, ¿no? Como que, y luego aclarar la función del pronombre con un elemento bien conocido. Aquí, el elemento del determinante posesivo sus es muy frecuente, bien conocido. Si vamos a la diapositiva anterior, ¿no? Los sintagmas preposicionales con él, con ella, con usted, muy conocidos, muy frecuentes. Entonces, puede ser que para los hablantes nativos se encuentre este proceso o este fenómeno más fácil o más quizás sí, más simplificado usando un solo pronombre relativo y aclarando la función con un tipo de elemento que sea un sintagma preposicional o que sea un determinante posesivo, un elemento altamente frecuente en la lengua y que se conoce bien y que se usa ya frecuentemente fuera de las oraciones subordinadas, ¿no? Sus esposos se usa fuera de una oración subordinada. Entonces puede ser percibido este fenómeno de simplificación como algo más eficaz, ¿no? Hay menos que recordar. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Dice nuestra autora, la Kathleen Whitley, en la página 226, la expansión del pronombre relativo que representa otro caso de eliminar las pocas diferencias que han sobrevivido en el español para marcar el caso o la función de los pronombres. Entonces, la autora, su argumento es que el sistema pronominal del español, todos los pronombres, si ustedes se acuerdan con el leísmo, ¿no? Cuando se usaba el pronombre le para marcar un objeto directo más humano, ¿no? Entonces, para ella, todos estos fenómenos son una manera de, indican una simplificación en el sistema pronominal del español, en el sistema pronominal que marca el caso, ¿no? Objeto indirecto, objeto preposicional, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención. Este video ha sido más corto de los demás y espero que esto les alegre un poco, ¿sí? Gracias.